Decíamos entonces que el Señor Jesucristo estaba enseñando carácter a sus discípulos. Estaba enseñando primero comportamiento a sus discípulos. Y una de las cosas que hemos aprendido es que para ser ciudadanos del reino, Él vino para traer su reino, pero empezó por formar a sus discípulos, formarles comportamiento de ciudadanos del reino. Para ser ciudadanos del reino, repito, yo debo evocar al Señor, o sea, llamar al Señor, o sea, clamar al Señor. En otras palabras, yo debo arrepentirme, yo debo decirle al Señor: Señor, aquí estoy, soy yo quien debo ir, eres tú quien debes ir a los pies de Cristo, somos nosotros los humanos, ya Él hizo el camino, Él espera que tú arranques, que arranquemos, que caminemos cada día. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces soy yo quien debo caminar. Y otra de las cosas es, dos cosas dijimos: uno, evocar al Señor, y otra, hacer la voluntad del Señor. Ahora bien, por eso es que Jesucristo nos llamó para ser discípulos. Discípulos. Él dice en Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, escuche, nos llamó para hacernos discípulos suyos. Es decir, si aprendemos los principios que Él estableció, entonces nuestro carácter de ciudadanos del reino de los cielos va a funcionar. Lo vimos en estos días: ser humilde, etcétera, etcétera, las bienaventuranzas. Él entonces dice: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, lo que Él enseñó, yo debo permanecer en lo que he aprendido. Y dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Y además dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. A ver, hay mucha gente cristiana que son cristianos de nombre, porque no son discípulos. Ahora, la coyuntura que debemos tener como cristianos es ser discípulos. Porque el que no es discípulo no tiene enseñanza. Si usted se matricula y no va al colegio, usted nunca va a aprender. El discípulo es el que aprende. Mire lo que dice el Señor. El Señor dice, en otras palabras lo está diciendo, y usted nos está diciendo, y usted tiene que aprender la palabra. Y entonces, si usted aprende la palabra y usted permanece en la palabra, eso tiene su connotación. Usted tiene que aprender de la palabra, nos dice el Señor a todos. Y usted debe permanecer en la palabra. Si ustedes lo hacen, yo los catalogo como mis discípulos. Qué bueno. Como el profesor pasa lista. Si fallaste 2 meses, el profesor se preocupa y dice: este muchacho ya no desertó, ya no volvió por ahí, ya no es discípulo, ya no es mi discípulo. Por eso el Señor te dice: hay que permanecer en lo que has aprendido. Para ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que aprender la palabra y permanecéis en la palabra. Porque dice, aprendiendo la palabra y permaneciendo en la palabra, entonces ustedes conocerán la verdad. La verdad. Alguna vez decíamos, hay mucha gente que no sigue al Señor por no conocer la verdad. Hay gente que ama al Señor, pero no lo sigue porque no conoce la verdad, porque se ha descuidado en buscar la verdad, en ir a la fuente, y la fuente ya sabemos cuál es, la Biblia. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Señor con nosotros? Hacernos discípulos. En primera instancia, hacernos discípulos. Sí, hacernos. El Señor es tan cuidadoso en las cuestiones de Él que hasta dice: no dejen de reunirse en la iglesia. Y la gente piensa, y la gente dice: pero qué tanto es que yo no vaya a la reunión, al culto, que yo no. Pero el Señor es tan cauteloso, tan celoso e incluso tan riguroso, dice: no se dejen de reunir, porque en la reunión, etcétera, etcétera. Cuanto más
si yo no aprendo la palabra. Si no aprendo la palabra, yo repito, Él me cataloga como un discípulo que no soy, que un discípulo solo de palabra, de retórica. No soy su discípulo, porque cuando soy, entonces yo soy comprometido, entonces yo aprendo de lo que es el camino del verdadero cristiano. Bien, ¿por qué? Porque la palabra me conduce al conocimiento. La palabra me conduce, me lleva al conocimiento. Y si no conozco, usted y yo somos seres inteligentes. Si no conocemos las cosas, hay unos más que a otros, ¿verdad? Unas personas no se mueven un pie si no saben cómo van, para dónde van, qué, etc. Algunos somos como más atrevidos y somos como más aventureros. Entonces, conocimiento. El conocimiento es básico en la vida cristiana. ¿Y quién te da el conocimiento? Otra vez regresamos. La palabra del Señor. Ahora, ¿cuál palabra? Dice, y mi palabra, no es cualquier palabra. Ese versículo que estamos leyendo, Juan 8, 31 y 32, dice, mi palabra, lo que Él ha dicho. Esa palabra me lleva al conocimiento, como dije ahí arriba, de la verdad. Para que nosotros seamos libres. Todo el diseño de Dios, el querer de Dios es que tú seas libre. ¿Libre de qué? De todas las opresiones que están en esta tierra, libre de los dardos que manda el demonio, libre de todo el estrés que muchas veces pone el demonio y ponemos nosotros también, pero tenemos la capacidad en Cristo de ser libres. Según de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y repito, libertad es no tener premuras, no tener afanes. Libertad es no andar con angustia. Libertad es saber que tengo a alguien que me respalda, y ese respaldo se llama Jesucristo. Miremos entonces, siguiendo el curso de lo que el Señor nos ha estado enseñando, a Lucas capítulo 4, versículo 18. Hablando el Señor, el día que estaba dando una lectura bíblica, le sale esta porción y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otra vez a los pobres. Esos pobres no es pobre en dinero. Esos pobres son los pobres en argumentos. Esos pobres son aquellas personas que no son orgullosas. Esos pobres son aquellas personas que no son altaneros. Esos pobres son aquellas personas que escuchan, que aman al Señor. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, lo que decíamos, Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo, Él es nuestra tranquilidad. Dice el Salmo, aun cuando el mundo se mueva de un lado para el otro, aun cuando se trasladen, hoy que hay tanto huracán y tanto terremoto, Él es mi reposo, Él es mi soporte, Él es mi escudo. No temeré, dice la Biblia, dice él, no temeré porque Él está conmigo. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Esa es cautividad de lo que estoy hablando, el temor, el miedo, que vendrá pasado mañana. Se dice de esto, se dice de lo otro. Dice a dar vista a los ciegos. No solamente el Señor puede darle vista a un ciego físico, a mirar más allá, a tener una visión de espiritualidad, una visión de cristiano. La visión cristiana trae visión también humana. Así que vino a darnos vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Opresiones quiere decir todo lo que el demonio usa muchas veces en nuestros comportamientos para traernos inestabilidad, para traernos cosas que nos hacen tener temor, no vivir bien. Es bueno esas palabras que Él vino para que los quebrantados, los decaídos emocionalmente, los que han perdido los deseos de vivir, aquellos que están desanimados, acuérdese, Él vino para romper todo eso en su nombre. Vino para sanar nuestros corazones,
vino para ayudarnos a perdonar, para ayudarnos a ser conducidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. A los oprimidos. Vivir en angustia es estar oprimido. El Señor es bueno, maravilloso, poderoso, y Él está con nosotros si lo buscamos. Él está con nosotros si caminamos con Él. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él nos libra de todo mal. Conozcamos y sigamos más de cerca al Señor cada día. Bendiciones.